En diversos foros de debate se discute si solo los animales sienten, o si las plantas igual lo hacen, lo que lleva a discusiones sobre el tema. El problema de estas discusiones es la desinformación al respecto, por lo que todo lo que hablaré el día de hoy estará con respaldos y fuentes acreditadas. Para los que no me conocen, mi nombre es Sebastián, estudiante de biología. Empecemos. Sin rodeos, la respuesta es sí. Las plantas sienten. Y no solo las plantas, sino que, como dije en el video de 8 más 2 componentes de los seres vivos, el sentir, o de manera técnica, la irritabilidad, es una propiedad que todos los seres vivos cumplen. Esto va desde bacterias, plantas, hongos, animales, etc. Eso sí, no todos sienten de la misma forma. Aclaremos que sentir no es sinónimo de dolor. De hecho, hay más de una manera de sentir. Piensen en los seres humanos. Tenemos cerca de 20 sentidos. Y sé que solo te han dicho que tenemos 5 sentidos. Pero eso es falso. No entraré en detalles de cuáles son los sentidos humanos, ya que esto irá para otro video. Podemos destacar el sentido de la visión. Uno literalmente siente la luz visible, y lo interpretamos como ver la profundidad, los colores, etc. El oír, donde sentimos las ondas sonoras, y las podemos interpretar. Y para el dolor está la nocicepción, lo que se define como la percepción del dolor. Pero este es solo uno de los cerca de 20 sentidos que se han descubierto en el ser humano. Y las plantas igual tienen sentidos, quizás no uno para el dolor, pero sí que pueden percibir el mundo que los rodea, incluso con más sentidos que los que tiene el ser humano. El tema es para largo, pero analizaremos una de las tantas formas que una planta siente. Una de esas es la fotorrecepción, que es la capacidad de las plantas de sentir la luz, y con órganos que son verdaderos ojos análogos a los nuestros. Quizás se limiten solo a distinguir la oscuridad de la luz, pero es suficiente para saber dónde está el sol. Podemos notar que las plantas compiten entre ellas, en especial los árboles, donde luchan por quitarse la luz entre ellos. Quizás es una batalla lenta en comparación a los animales, pero es igual de válida. Las plantas pueden detectar la gravedad terrestre. De esta forma, las plantas saben cómo orientarse. Pueden percibir la temperatura, fenómeno llamado como termorrecepción. De esta manera, más la fotorrecepción, una planta puede saber cuándo abrir las flores. Pueden percibir la humedad ambiental, sentido llamado como higrorrecepción. De esta forma, sabe una semilla cuándo germinar. Son capaces de sentir sustancias químicas, análogas a nuestro olfato. En pocas palabras, las plantas pueden oler, pueden sentir los gradientes químicos, o sea, pueden saber si hay elementos ricos en nutrientes o no en el suelo. Sería el equivalente al gusto. Tienen sentido de los campos magnéticos, conocido como percepción magnética o magnetorrecepción. Y no solo pueden distinguir el polo norte, sino elaborar estrategias complejas de supervivencia en torno al campo magnético. Son capaces de sentir si tienen una infección. Algunas plantas han desarrollado a tal nivel esto, que cuando tienen una plaga de pulgones, emiten sustancias químicas para llamar a las mariquitas, que es el depredador natural del pulgón. Son capaces de sentir la presión, lo que le da facultades para poder defenderse, como esta planta que esconde sus hojas, o algunas que secretan inmediatamente venenos. Todas pueden sentir la presión, aunque en diversa medida. Algunas sienten la presión del sonido, lo que sería un análogo a nuestros oídos, incluso la música, entre 50 a 100 Hz. Como ven, las plantas tienen muchas formas de sentir, aunque sé que dirás algo como, no es válido por la ausencia de sistema nervioso, y estas reacciones son más primitivas. Para responder y desmentir esto, citaré a Stefano Mancuso, neurobiólogo vegetal de la Universidad de Florencia, que fundó y dirige el Laboratorio Internacional de Neurobiología Vegetal. Veamos, ya con todo lo anterior, el tener un sistema nervioso no le es necesario para sentir el entorno. Y de hecho, varios de estos sentidos ni siquiera los tenemos. Pero vamos con analizar si las plantas realmente perciben el mundo de manera compleja. Las plantas se comunican con otras de su misma especie. Un método que tienen para hacerlo es enviar señales químicas, advirtiendo los peligros que hay. Esto puede incluir depredadores como amenazas ambientales. Incluso ellas saben del calentamiento global antes que nosotros. ¿Cómo lo hacen? Fácil. Las plantas que están más cerca del peligro, como las que viven en un sector más árido, avisan a las que están en sectores más húmedos aún, por medio de señales químicas. Entonces las que aún están a tiempo de salvarse, se reproducen y esparcen sus semillas a otros sectores donde estén fuera de peligros, con ayuda de animales o el viento.
para que la siguiente generación se desplace del lugar que puede atentar contra su vida, o sea, un fenómeno de desplazamiento generacional. No todas las plantas son estáticas, de hecho sí se mueven, a lo que me refiero es que no todas las plantas no se desplazan. Aquellos protistas fotosintéticos, o sea las algas, tienen flagelos para moverse, o un rafe por donde absorben agua y la expulsan. Estas imágenes que muestro son de plantas reales que se desplazan. Los gametos de los helechos pueden nadar para encontrar al gameto femenino del otro helecho, así que el desplazarse no solamente existe en algas, sino que también en vegetales superiores, porque como dije, ya de por sí son capaces de moverse. Y si aún así consideras que eso no es desplazarse, en específico un grupo de plantas a las que se les denomina estepicursores, también como norias, nube del desierto, plantas rodantes, plantas corredoras o bolas pancráceas, no son un conjunto de ramas al azar. Es la planta como tal, y vive de esa manera, rodando y siendo arrastrada. Sus semillas y sus frutos se van soltando por el camino. Incluso, las plantas que dependen de animales para su reproducción, manipulan el nivel de néctar, para atraer a los polinizadores, cuando notan que hay muy pocos en el sector. Así es, son capaces de percibir su entorno en varios kilómetros, solo por medio de reacciones químicas. Las palabras como conciencia o inteligencia son ambiguas, pero si las usamos como la capacidad de resolver problemas o percibir lo que nos rodea y a ellas mismas, claro que las plantas son inteligentes. Los ejemplos son todos los que te he dado anteriormente. Una planta sabe que existe, no de la manera en que lo hacemos nosotros, que es por medio de un cerebro y un sistema nervioso, pero sí que lo saben por medio de señales químicas y físicas. Incluso una planta puede resolver verdaderos laberintos, cuando de llegar a una napa subterránea se trata. Los cactus son expertos en esto. Las plantas no solo compiten como dije anteriormente, sino que también son capaces de cooperar entre ellas, para ayudarse como especie. Como por ejemplo, si aíslo un árbol y lo privo de agua y de nutrientes, los árboles cercanos a él le pasarán nutrientes y agua por medio de sus raíces. Incluso hay un análogo al amor de padres. Los árboles más viejos alimentan a los recién nacidos, entre comillas, para que crezcan. O sea, un bosque es una sociedad cooperativa, así como competitiva. Y ya lo sé, podría haberte dicho todo esto, y aún así dirás que el ser humano y otros animales siguen siendo superiores por la capacidad de sentir dolor. Las plantas sí son capaces de sentir el daño en sus tejidos, algo muy similar al dolor, solo que no genera una reacción nerviosa como quitar la rama del agente agresivo, ya que no tienen un sistema nervioso para hacer esto. Pero si bien no les duele como tal, esto les permite regenerar el tejido que fue afectado, o simplemente defenderse, como lo hace el ají y la cebolla cuando la masticamos, emitiendo compuestos químicos irritantes. En algunos otros tipos de plantas, compuestos químicos venenosos o incluso neurotóxicos. Algunos autores denominan a esto como un análogo al miedo, más que al dolor. Aunque para mí, es el afán antropocéntrico de pensar que todo tiene que ser parecido a nosotros. Me gusta más pensar que las plantas son únicas y no análogas a nosotros. Entonces quizás dirás que las plantas aún así no tienen sistema nervioso, que sigue sin considerar que las plantas sientan. Pensemos que un sistema nervioso y un cerebro son los órganos que producen y transmiten señales eléctricas, y estas células son las únicas capaces que nos hacen sentir lo que sentimos, que se llaman neuronas. Las plantas, en cambio, también tienen células que transmiten impulsos eléctricos, y a diferencia de las neuronas, estas células constituyen la mayor parte del cuerpo de una planta. O sea, una planta es prácticamente un cerebro. Incluso algunas poseen terminales eléctricas, muy similar a las terminales nerviosas. Incluso algunas han evolucionado esto a un punto de reacción inmediata al estímulo, muy similar a cuando tú quitas la mano porque algo te pincha. En este caso es la Venus atrapamosca, y lo usa no para sentir dolor, sino para capturar a su alimento. Las plantas son los primeros multicelulares en llegar a la Tierra. Son los seres que más reacciones tienen ante el entorno. El tipo de ser vivo que mejor almacena la energía, por ende es el más evolucionado en términos energéticos, y son la base de todos los seres vivos del planeta. Tanto así que generaron nuestra atmósfera, y si ellos se extinguen, toda la vida en el planeta se extingue. Sin ánimo de hacer polémica, en internet se dice que todas las reacciones que las plantas tienen son sentidos, y la capacidad de sentir dolor, sufrir, gozar y razonar se definen con una palabra aparte llamada sintiencia, término que solo existe dentro de la filosofía vegana. Es un movimiento conocido como sensocentrismo,
que plantea el trato ético solamente a aquellos seres vivos que poseen sintiencia. Para esto fue creada la palabra. Si buscas sintiencia en la RAE, esto no aparece como una real palabra. Si lo buscas en un paper, está asociado normalmente a debates al respecto, pero no a estudios relacionados al tema, mucho menos a investigaciones. De hecho, la Revista Internacional de Filosofía del 2010 lo cataloga como un fracaso o intento de poner contextos morales basados en el antropocentrismo, porque la palabra sintiencia no tiene validez alguna en la ciencia o en la biología. Sentir es sinónimo de reaccionar o interpretar estímulos, irritabilidad de manera técnica, y es válido para todos los seres vivos. El dolor es solo una de las muchas maneras que tiene un ser vivo para entender su entorno. Y bajo estos parámetros, una planta tiene muchas más maneras de interpretar el entorno que los seres vivos del reino fungi, Animalia, Bacteria y Arqueas. Para una planta no es necesario gozar o construir una casa para vivir. De hecho, es algo innecesario. Y estas reacciones en plantas no son involuntarias. El resolver acertijos, el arrancar del peligro o el apoyar a las plantas recién nacidas no lo hace algo involuntario. De hecho, los sistemas de almacenar información existen en todos los seres vivos. Eso incluye a plantas y bacterias. El trato ético y moral debería ser igual para todo ser vivo. Esto incluye a plantas, bacterias, animales, etc., ya que todos son importantes para que exista la vida como tal, gracias a las complejas cadenas tróficas que hay entre los seres vivos. No considero que comer un animal es algo incorrecto, pero sí estoy totalmente en contra de la tortura y el hacer sufrir animales, como pasa muchas veces en los mataderos, sumado a los gases de invernadero que generan el calentamiento global proveniente del exceso de ganado, por lo que recomiendo, ojo, recomiendo, porque no soy quien para obligar a nadie, a reducir el consumo de carne, o que optes por una dieta vegetariana, ya que la carne cultivada aún está muy lejos de ser un recurso alimenticio económico. Los principios bioéticos de Tom y James se aplican a todos los seres vivos, por lo que si vas a comer vegetales, solo pícalos o cocínalos y cómetelos. Como dice la frase, comer para vivir y no vivir para comer. No se trata de quién es más o menos importante, se trata de que todos los seres vivos son necesarios para la biosfera. Y recuerden que sin plantas, la vida no existe. Puedes estar en contra o a favor de lo que digo, o seguir pensando que las plantas no sienten, o que reaccionar a estímulos no es sinónimo de sentir. Pues como dice la frase, hay que cuestionarlo todo. Ojo, cuestionar no es negar, es poner en duda. Así que si quieres discutir algún punto, en lo posible que esté respaldado por alguna fuente confiable y acreditada. Como siempre, los respaldos en la descripción, los cuales son sacados de bases de datos de ciencia o páginas que hagan referencias a entidades acreditadas. Recuerden que videos todos los lunes y show en vivo todos los domingos. Soy Wikiseba y este es el lugar donde el conocimiento rompe la realidad. Adiós, Wikisapiens.